todos y bienvenidos a estos tutoriales de iniciación a Photoshop en los que os voy a enseñar los conceptos básicos, las herramientas de las que disponemos y prácticamente todo lo que tenéis que saber para seguir los tutoriales más avanzados que haremos más adelante. Bien, comencemos. La primera vez que abráis vuestro programa, la pantalla de inicio se parecerá en algo a esto, salvo la foto. A la izquierda tendréis la barra de herramientas. El centro será el área de trabajo y a la derecha tendréis los paneles de capa, ajuste y alguno más según vuestra configuración. Aquí en el menú ventana tenéis todos los paneles de los que dispone el programa. Desde aquí podéis habilitarlos o deshabilitarlos para que aparezcan o os dejen el espacio más limpio para trabajar. Bien, comencemos con las herramientas. Lo primero que voy a enseñaros son las herramientas de selección, ya que esto es una de las bases de Photoshop. Las herramientas de selección son estas de aquí, básicamente, y la más importante de ellas, según mi opinión, es la herramienta de selección rápida. Es una herramienta maravillosa que han creado los de Adobe, que nos permite seleccionar muy rápidamente un objeto, ya que se adhiere a los bordes de forma bastante precisa y nos puede servir como punto de partida para una selección más completa. Bien, comentar dos cosas. Si hacéis una selección y luego queréis seguir añadiendo más a esta selección, tenéis que mantener pulsado mayúsculas e ir añadiendo la selección. En el caso de esta herramienta no hace falta, ya que por defecto veis que tiene un más que va agregando más a la selección. En caso de que queráis subtraer de la selección tenéis que pulsar la tecla Alt, veis que se convierte en un menos, y ir quitando lo que no queráis. Bien, ¿para qué sirve una selección? Básicamente es una manera de aislar un área de la foto para aplicarle un efecto o un recorte o una pincelada, por ejemplo. Con esta selección voy a enseñaros una cosa muy rápida. Si me voy a imagen, ajustes y brillo y contraste, veis que si aumento el brillo en este panel de aquí, solamente estoy afectando al área que está seleccionada en este momento. Bien, pues ya sabiendo para qué sirve una selección, vamos a ver más formas de seleccionar. Aquí tenemos el lazo, que sirve para hacer una selección a mano. Básicamente una selección un poco primaria, sobre la que podemos hacer más ajustes. Como antes, podemos pulsar Alt para ir quitando zonas de la selección, o mayúsculas. En este caso sí es necesario pulsar mayúsculas para añadir más zonas a la selección. Bien, pasemos a la siguiente herramienta. Si mantenemos pulsado el botón de ratón sobre estos iconitos, sobre los que tengan una flechita aquí abajo a la derecha, nos saldrán más opciones y más herramientas. Así que veamos la siguiente herramienta de selección, que es la de lazo poligonal. Esta herramienta es muy útil para seleccionar, vamos a pasar a otra imagen, para seleccionar polígonos. Por ejemplo, si queremos seleccionar esta zona de aquí, podemos ir pinchando en las cuatro esquinas. 1, 2, 3, 4, y en la última esquina voy a pinchar dos veces para que se cierre la selección y se cree este marco. Una vez seleccionada la ventana, puedo copiarla, por ejemplo, a otro sitio. Si quiero tener 3 ventanas aquí, o copiar otra en este balcón para taparlo. Bien, pues para esto sirve más o menos la herramienta de selección poligonal. Vamos con la siguiente, que es la herramienta de lazo magnético. Esta es un poco más interesante. Funciona de la siguiente manera. Voy a pinchar en el primer punto donde quiero que empiece mi selección, y al arrastrar el ratón veis que más o menos se va pegando al brazo. En este caso no funciona muy bien, así que voy a aumentar un poco la lineatura
a 100, por ejemplo. Esto hace que estos puntos que veis que se están creando... estos puntos que se están creando se creen con una frecuencia mayor, con lo cual tendremos un poco más de precisión. Esta herramienta realmente yo llevo muchísimos años sin usarla, ya que la herramienta de selección rápida hace esto en un abrir y cerrar de ojos y con una precisión mucho mayor, así que no veo motivo por el que se pueda seguir utilizando esta herramienta, pero bueno, yo os explico para qué sirve y ya vosotros decidís. Bueno, pasemos a unas herramientas más simples, que son la herramienta de marco rectangular y de marco elíptico, que es simplemente para seleccionar un rectángulo o un marco elíptico o una elipse. Si mantenemos pulsado mayúsculas, se nos crea un círculo. La siguiente herramienta que tenemos aquí es la herramienta para mover. Esta herramienta se utiliza para mover capas, por ejemplo. Voy a enseñaros muy rápidamente cómo se utiliza. Voy a hacer una selección. Voy a crear una capa. Vale, aquí veis la segunda capa que he creado sobre el fondo. Y con esta herramienta puedo mover... perdón, tengo que seleccionarla. Puedo mover esta capa a donde quiera. Por ejemplo, si quiero duplicar a esta persona aquí. No sé. Como si tuviera una gemela que estuviera ahí. En fin, pasemos a otra cosa. Voy a borrar esta capa de aquí. Voy a pasar por alto también esta herramienta, bueno, todas estas herramientas, ya que no quiero liaros con cosas que no tienen demasiada utilidad de momento para nosotros. Vamos a pasar a algo más interesante, que es el pincel corrector puntual. Este pincel nos va a servir para corregir imperfecciones, por ejemplo en la piel o en cualquier otra textura. Por ejemplo, aquí nos puede servir para quitar esto, ¿vale? Pero el uso más general que se le da es para corregir imperfecciones en la piel, algún grano que haya salido o simplemente las imperfecciones propias de la piel de cualquier persona. Esta herramienta realmente no nos da mucho control sobre desde dónde queremos tomar las muestras, así que yo casi siempre, bueno, prácticamente siempre utilizo la herramienta pincel corrector. Esta herramienta funciona de la siguiente manera. Mantenemos pulsado Alt, vemos que cambia nuestro cursor y le decimos a Photoshop desde dónde queremos tomar la muestra de textura para corregir la zona que queramos. Entonces yo voy a decirle que quiero tomarlo desde aquí. Al soltar Alt ya podemos ir pinchando como en el otro caso, y sin embargo veis que al pinchar aparece una cruz que nos indica desde dónde se está tomando la muestra, ¿vale? De esa forma podemos quitar las imperfecciones de una forma mucho más controlada. Cuando uséis esa herramienta tenéis que tener en cuenta que las texturas desde donde tomáis la muestra y donde queréis aplicarla tienen que ser más o menos parecidas para que no se note demasiada diferencia. Por ejemplo, si quiero quitar este granito de aquí y tomo una textura mucho más suave, veis que Photoshop crea una mezcla entre las dos texturas que no parece que pertenezca a esta zona. Entonces debería tomar la muestra desde aquí, que es una textura mucho más parecida, y veis que la corrección ha quedado perfecta. Lo mismo aquí, si queremos quitar esta ojera, tenemos que tomar una muestra desde este punto, más o menos cercano a donde queremos corregir, e ir corrigiéndolo. Bien, pasemos a la siguiente herramienta, que es herramienta de parche. Esta herramienta para mí es una herramienta de emergencia cuando el pincel corrector no funciona demasiado bien. Entonces, ¿cómo se utiliza? Simplemente hay que seleccionar, manteniendo pulsado el botón de ratón, una zona, y luego veis que al pasar el ratón sobre ella cambia el icono. Eso significa que podemos arrastrarla para elegir desde dónde tomar las muestras para la corrección.
Aquí, por ejemplo, estaría bien. Y veis que ha quitado estas imperfecciones, estos brillos. Bien, y por último vamos a ver la herramienta pincel de ojos rojos. Esto es una herramienta muy simple para quitar los ojos rojos que aparecen cuando la foto se ha tomado con una cámara compacta. Voy a intentar simular ese efecto pintando el ojo de rojo. ¿Vale? ¿Ya os suena el efecto? Pues con esta herramienta simplemente arrastramos alrededor del ojo y lo elimina. Tan simple como esto. Lo siguiente que vamos a ver es la herramienta de clonar. Es parecida a las herramientas de corrección, pero en vez de hacer una mezcla entre las dos texturas, simplemente copia una textura en otro sitio. Lo mismo, tenemos que pulsar Alt en el sitio para elegir desde dónde tomar la textura y ir pintando. Por ejemplo, vamos a decirle que tome la muestra desde el ojo y veis que va clonando simplemente. Ya casi estamos terminando, solo nos faltan dos herramientas más. Una de ellas es el pincel. Es un pincel, no tiene más, va pintando. Sin embargo, esta es la herramienta que más vamos a utilizar en Photoshop. Y ya veréis a lo que me refiero en cuanto lleguemos a las máscaras de capa. Esta herramienta tiene dos propiedades. Una es el tamaño, lógicamente el tamaño del pincel, y la otra es la dureza. La dureza, vais a ver, si está al 0%, va a pintar un punto o una línea con los bordes difuminados. Y si ponemos la dureza al 100%, pues va a crear un punto con el borde sin difuminar. Por último, vamos a ver la herramienta de texto, que sirve para crear texto. Simplemente pinchamos en cualquier sitio y escribimos: esto es un texto. Uy, ahí está. Con la herramienta de mover también lo podemos mover, ya que nos ha creado el texto en una capa separada. Esto está bien porque podemos moverlo o podemos pinchar dos veces sobre el texto para editarlo. Esto es un texto editado. Y de esta forma tenemos la información del texto siempre separado a todo lo demás. Podemos cambiarle la fuente, el tamaño, en definitiva cualquier propiedad de un texto, como podemos hacerlo en Word. Y con esto damos por terminado este primer capítulo de toma de contacto con Photoshop. Os habréis dado cuenta que me he saltado unas cuantas herramientas, y eso es porque de momento no las considero importantes o necesarias, ya que todo lo que hacen lo podemos hacer de otra forma. Y eso es una lección que deberéis aprender sobre Photoshop. Todo en Photoshop se puede hacer de varias formas, no existe una sola forma correcta de hacerlo, así que sois libres de probar todas las opciones y diferentes métodos de hacer todo lo que estamos haciendo en los tutoriales a vuestro modo. Con esto me despido y nos vemos en el siguiente tutorial. Un saludo.